Bueno, les voy a presentar ahora una herramienta que vamos a utilizar y que me va a servir a mí para poder ir planteándoles algunos conceptos, algunas cosas de clase en tiempo asincrónico, digamos fuera del tiempo específico de clase, que nos ayuda a veces a avanzar en algunas cosas que necesitemos cuando estemos un poco más atrasados o el tiempo así lo requiera. La herramienta se llama Tinkercad, en la posibilidad que podamos hacerlo a lo mejor en clase y coordinar con algunas computadoras allá del cole, podemos intentar utilizarlo en clase, sería la idea, lo que me gustaría que hagamos. Lo pueden encontrar en tinkercad.com, ¿sí? Es una aplicación de simulación para electrónica online, en la nube, digamos, no tienen que descargar nada, lo usan fíjense que acá lo tengo como una pestaña en el navegador. Ustedes, una vez que ingresan ahí, pueden hacer un usuario. Yo en este caso, esa es mi fotito, me he hecho un usuario con usuario y contraseña, o ingresan, se loguean a través del logueo de Facebook o de Google o alguna de las redes sociales. Se loguean, tienen un usuario, y entonces si ustedes van acá al icono de Tinkercad, vemos que tienen su perfil, digamos, donde ustedes tienen la posibilidad de crear circuitos, ¿sí? Como yo he hecho acá varios, o pueden hacer diseños 3D. Esto sirve también para hacer diseños de 3D, para los que hacen impresión 3D, bloques de código, porque se utiliza también para programar. De hecho está pensado para que se use en la parte electrónica con un tipo de plaqueta electrónica que se programa, que se llama Arduino, que yo les he comentado en alguna clase, que más adelante ustedes ya van a ir viendo en la especialidad de ustedes, en las materias de programación y de digitales. Tiene una serie de ejemplos que son estas lecciones, donde ya tienen circuitos armados, como por ejemplo este de un motor, este que es un pianito electrónico que utiliza un parlante ahí. Acá tiene otros circuitos, acá usa esta placa azul, es la Arduino, que después ustedes más adelante van a utilizar. Acá algunos ejemplos básicos de serie y paralelo, ¿sí? Verificación de la ley de Ohm encendiendo un LED, y algunas otras cosas más. Esto es de diseño 3D, se usa también para los que hacen impresión 3D, que algo de eso ustedes a lo mejor también más adelante hacen, ¿sí? En algunas materias que vienen más adelante. Volviendo entonces al icono de Tinkercad, que es de la empresa Autodesk, es una empresa que se dedica a la realización de este tipo de software para diseño y ingeniería. Vamos a Circuits, y ustedes ahí pueden poner Create New Circuit, o sea, crear un circuito nuevo. Yo acá había ya creado uno. Si ustedes van, les aparece una nueva pantalla para crear un circuito. Yo ya lo había hecho, que no tiene nada. Y una vez que ustedes ingresan ahí, al costado tienen la biblioteca de componentes, donde ustedes tiene los componentes básicos y otros más avanzados que tienen que ver con Arduino y eso que yo les decía, que los van a ir viendo más adelante. Si nosotros ponemos, acá le llama breadboard, o sea, breadboard al protoboard, que es generalmente el nombre que se utiliza, con el que se le denomina en inglés, digamos, más allá que nosotros utilizamos protoboard, que también es en inglés, en general ellos le llaman bread. Entonces tenemos el chico, este que sería el más largo, similar al que nosotros utilizamos, que la mayoría de ustedes tienen, y después está el mini, que es uno más chiquito, que se usa cuando hay que hacer pocas conexiones. Vamos a utilizar este que es suficiente para lo que nosotros estamos haciendo, que es el circuito básico que estuvimos haciendo en clase la otra vez. Fíjense que es casi como una foto, es un dibujo muy acabado, muy detallado, casi como una foto del componente real. Si ustedes ponen perdón que queda escrito y tienen que borrar, si ponen resistor, bueno, ahí está la resistencia, y vamos a ubicar la resistencia por acá, similar al proto. Fíjense que esta es marrón 1, negro 0, rojo por 100, o sea que es 10 por 100, o sea que es 1000, es un kilo ohm, como la que estuvimos usando en clase. Luego pueden elegir BAT, donde tienen la batería, tiene una batería de 15, también tenemos una batería de 9 voltios, que es la que nosotros hemos utilizado en el circuito real, así que la seleccionan y la desplazan. Cuando ustedes tienen seleccionado, fíjense que el componente está rodeado de una linita celeste, que nos indica que está seleccionado. Si ustedes hacen clic, ahí ya queda, ¿sí? Cuando sale el celeste ya queda fijo, digamos, pero si ustedes hacen clic y arrastran, lo pueden mover. Mientras lo tienen seleccionado, apretando la tecla R, lo pueden rotar hasta dejarlo en la orientación que quieran. También lo pueden hacer con este botoncito de acá, ¿sí?
Ahí rotamos mientras esté seleccionado, ya sea apretando el botón o apretando la tecla R en el teclado. También cuando está seleccionado pueden apretar este botón y hace un mirror, un espejo. Fíjense que acá el signo más, el polo positivo de la batería está a la izquierda. Si ustedes lo quieren poner a la derecha, hace mirror, espejado y lo da vuelta. Así con cualquier componente, ¿no?, que quieran espejar. Vamos a conectar. Fíjense que acá tiene, esto es el cable, el wire, es alambre cable. Acá pueden seleccionar el color, vamos a elegir un cable color rojo. Si ustedes se posicionan acá en el positivo, ahí, posicionándose en un terminal, les permite sacar un cable. Si ustedes doblan, yo lo que hice fue hacer clic hasta arriba, ¿sí?, clic hasta acá y luego un nuevo clic, y de ahí continúa con el cable y me lo dobla automáticamente en ese ángulo que queda prolijo. También lo podríamos haber puesto de derecho, pero queda más prolijo así. Y ahora voy a cambiar el color a negro, y de este modo voy a hacer desde el borne negativo, y ahí giro, hago clic desde el borne que me marca y ahí se activa la función de cable, de alambrado. Hago clic cuando llego a la esquina, me hace el radio automáticamente, y ahí estiro hasta el puntito del proto, y ahí he conectado la alimentación muy pictóricamente, muy gráficamente, lo mismo que ustedes han hecho en el práctico real, digamos, con los componentes reales. Y ahora vamos a cerrar el circuito, como habíamos visto, lo vamos a cerrar con un cable rojo para el lado positivo. Voy a ir de acá del riel positivo hasta acá. Acuérdense que estando en la misma fila está todo eléctricamente conectado. Luego voy a cambiarme de color. Ustedes también pueden cambiar de color con el cable seleccionado. Lo vamos a hacer, fíjense, rojo a hasta acá, hasta acá. Como está seleccionado, no lo deseleccione, ahí puedo cambiar de color, y lo que hace es cambiarme el color de lo que está seleccionado. Y acá vamos a, como ya quedó en negro, ahí me va a hacer el cable negro, vamos a saltar el canal central y luego vamos a retomar. Fíjense que me marca, la herramienta es interactiva y me marca con esos circulitos verdes y la línea, me marca en qué fila estoy. Así que es bastante visual la ayuda para no perderme, que por ahí uno cuando está trabajando en el protoboard real, digamos, y más cuando hace un tiempo que está trabajando y está más o menos cansado, a veces quiere poner en este huequito y sin querer lo pone al lado, y después las cosas no andan, y hasta que revisa todos los cables y encuentra que en vez de estar acá estaba al lado y por eso el circuito no se cerraba y no funcionaba, pasa un tiempo. Acá está bueno porque te marca la línea sobre la que está para que decirte, che, presta atención, acá es donde vos querés conectar. Entonces sacamos el otro cablecito y ahí llegamos, ves que me marca la línea, me marca con verde la línea de alimentación, que es la negativa. Y ahí cerramos el circuito. Entonces esto es el práctico básico que estuvimos haciendo la vez pasada. Ahí hemos conectado el circuito cerrado. Fíjense que sí, acá me marca tres cosas. Esto donde tiene un simbolito de un chip, que después ya más adelante vamos a ver. No un simbolito, sino como si fuese el chip visto desde arriba. Es la vista física, como yo les dije en clase. ¿Qué quiere decir vista física? Tal cual yo vería el componente en la realidad, ¿sí? Esto es como si fuese un dibujo, pero es un dibujo muy detallado, como si fuese una foto del elemento real. Este símbolo que está al lado es el símbolo esquemático. Este sí es el símbolo de un chip. Entonces, si nos vamos a la vista de símbolo, lo que me aparece es el plano eléctrico del circuito. La verdad es que la herramienta ahí deja un poco que desear en cuanto al plano, porque ya ustedes todavía no hemos profundizado en eso, pero ya lo vamos a ver. En realidad siempre lo termina haciendo de una forma poco conveniente. Esto no sería esta forma así. Tendría que ser, digamos, todo recto, bajar por acá y acá la batería estará abajo. Nos vamos a ir acá, yo tengo una pizarra de GeoGebra y yo les voy a dibujar acá cómo sería el circuito bien dibujado, que se los hice en el pizarrón en clase. Este es el símbolo de la resistencia, las líneas representan los cables, y acá viene el símbolo de la batería. El programa utiliza para la batería, ustedes pueden hacer una sola, en realidad eso es una celda de pila, la rayita larga y la rayita corta. La rayita larga es el polo positivo y la rayita corta es el polo negativo. A veces, como en realidad una batería, la diferencia entre batería y pila es que una batería es un conjunto de pilas, ¿sí? Justamente la definición de batería es algo que tiene dos o más partes similares. Por ejemplo, la batería de música es algo que tiene varios tambores y platillos que componen la batería. Bueno, la batería eléctrica es un conjunto de pilas unidas entre sí que me dan la tensión total de la batería. Entonces, usualmente el símbolo de pila eso es una sola celda.
Una batería, que va a estar compuesta por más de una celda, 2 por lo menos, o más, debiesen ser varias pilas. Entonces usualmente lo correcto sería que las dos rayitas, la corta y la larga, sean una pila y varias rayitas alternadas, simbolizando cada celda que forma la batería, serían justamente la batería. Entonces una raya larga, una raya corta, una raya larga, una raya corta, una raya larga, una raya corta, ¿sí? Bueno, generalmente se hacen 2 o 3 pares de esto. De hecho el símbolo de Tinkercad es bastante exagerado con la cantidad que hace. Acá ponen más, acá ponen menos, y esta es la resistencia. Esa sería la forma correcta o más adecuada de dibujar el planito de este circuito súper sencillo que estamos haciendo, una resistencia conectada a una fuente. Tinkercad lo hace bastante rebuscado y eso que este circuito es bastante sencillo. Ya después, más adelante vamos a ver que si le vamos agregando cosas, ya directamente con esta forma retorcida que tiene de hacerlo, después el plano queda ilegible. Así que desde ese punto de vista no es para nada conveniente la herramienta. Y después tiene una tercera vista, que es esta lista que aparece acá, que es la Component List, como les dice ahí, la lista de componentes. Bueno, este circuito es súper simple, pero lo bueno que tiene es que si ustedes hacen algo, directamente lo pueden simular acá, y si después ustedes quieren armarlo de verdad y tienen que ir a comprar las cosas como fueron la vez pasada, ya tienen la receta, acá digamos la lista. Todo lo que vayas puesto en el circuito simulado te lo escribe acá y tenés la lista de materiales. Te dice que hay una resistencia R1, ¿sí? Fíjense que cuando vos vas acá, la tocas y te dice name 1, ese 1 es el que le puso todos los componentes. Ya lo vamos a ver en electrónica y en electricidad. Generalmente, puntualmente lo que nos interesa a nosotros electrónica, se les pone una designación, una etiqueta para poder referirlos. Es decir, que tengan un nombre, para que después cuando estemos hablando del circuito, refiriéndonos a él, podamos referir a determinado componente y saber cuál. La resistencia, pero si el circuito tiene 10 resistencias, ¿cuál de ellas? Bueno, generalmente las resistencias se les denomina con la letra R y se les pone un número de acuerdo, bueno, se las va numerando, R1, R2, R3, R4. Entonces cuando yo esté refiriéndome a determinada resistencia del circuito, diré cuál, la R1, la R3, la R7, etc. Bueno, en este caso tenemos una sola, pero si le queremos cambiar el número, ahí borro, pongo R2, Enter. Bueno, y ahora cuando yo vaya al plano, voy a ver que lo ha actualizado y le puso R2. Y cuando vaya a la lista de componentes, voy a ver que ahora dice R2 en vez de R1. Y me dice que es una sola, que hay una sola resistencia, porque tenemos una sola en el protoboard. Tiene 1 kiloohmio, como ya hemos visto, y bueno, una sola batería de 9 voltios. Entonces ustedes, todo lo que hagan en el proto del simulador, lo va enlistando acá y después ustedes ya tienen la lista de componentes. Bueno, cuando hemos armado el circuito lo podemos simular y nos va a mostrar el comportamiento. No vamos a ver nada porque ya le vamos a agregar un LED, que después nosotros no lo hemos usado todavía, pero lo vamos a usar la próxima en el aula. Si acá me voy a Start Simulation, comenzar la simulación, bueno, ahí empieza a simular y mientras me está marcando el tiempo, ahí el circuito ya está funcionando. ¿Cómo podría yo visualizar que está funcionando? Bueno, poniendo como hemos hecho nosotros un medidor, ¿sí? Como hicieron ustedes con el multímetro. Entonces si se van acá y ponen volt, ¿sí? Bueno, multímetro, ¿sí? Ahí aparece, pongan multímetro, lo puse volt pero lo ponen las cosas relacionadas. Y acá es como si fuese solamente la pantallita, ¿no? Del multímetro. Fíjense que si ustedes seleccionan, si está en B, porque pusieron, por defecto viene en B, pero ustedes pueden seleccionar A para medir amperes, ¿sí? Entonces acá, una vez que hacen clic, ¿sí? Acá pueden medir amperaje, pueden medir resistencia o voltaje, que es lo básico, lo que nosotros hemos estado viendo en clase. Si vamos a voltaje, lo dejamos en voltaje, ahí, cuando yo lo cambie, ¿sí? Por ejemplo amperaje, ahora va a quedar seleccionada la A, entonces esto me sirve para saber en qué está midiendo, ¿sí? Y cuando acá vaya a resistencia, bueno, me va a seleccionar la R. Lo vamos a dejar en voltaje, ¿sí? Y tienen, fíjense, la punta roja y la punta negra. Lo que vamos a hacer es, como habíamos hecho en clase con el circuito físico, venir con un cable negro desde el negativo y voy a venir a dónde. Acá fíjense, ahí, para que esté conectado a lo que sería el terminal que va a la alimentación negativa, y voy a venir desde el positivo para que esté conectado acá a donde es la alimentación positiva. Ahí como quedó seleccionado ese, lo voy a cambiar a rojo, ¿sí? Así me ayuda más fácil ver que esta es la punta positiva del instrumento. Y ahora sí vamos a poder visualizar que cuando comencemos la simulación, ahí me mide 8,99 voltios, similar a lo que ustedes habían hecho en la realidad,
¿sí? Ahí está simulando y está simulando justamente el comportamiento del circuito real. Paramos la simulación. Acá tenemos la ventaja de que podemos utilizar tantos medidores como queramos, ¿sí? Porque son virtuales. Entonces voy a abrir el circuito como ya habíamos hecho nosotros, voy a eliminar ese cable, ¿sí? Ahí el circuito está abierto. Entonces si yo vengo con otro medidor, pero configurado en amperaje, y cierro el circuito a través de este medidor, lo intercalo en serie entre estos dos extremos, cerrando el circuito con el instrumento, los electrones van a pasar a través del instrumento y este me va a dar la lectura de corriente, que es ese movimiento ordenado de portadores de carga que son los electrones. Entonces de nuevo me voy con el positivo. Fíjense que acá esto obviamente el instrumento tiene una punta positiva y una punta negativa. Nosotros hemos abierto el circuito por el lado acá del cable negativo. Entonces, bueno, de los dos lados tengo cables negros, así que vamos a decidir poner el cable rojo acá y vamos a poner la punta, perdón que ahí estaba seleccionado y me cambió el color anterior. Ahora sí, perdón, negro. Vamos a ir desde acá. Fíjense que pueden hacer también, como yo les dije, hagan hasta ahí, por ejemplo. Hagan hasta ahí. Y ahí doblan y ahí cierro, claro, un poquito más, hasta ahí. Para que estemos en esta misma línea, que es donde cierro el circuito. Bueno, entonces de esta forma abrimos el circuito, pero lo hemos cerrado a través del amperímetro. O sea que el flujo de electrones ahora va a venir por acá, por el cable, desde la batería por el cable rojo. ¿Sí? Va a pasar por la resistencia. Esto lo que va a medir es la caída de tensión. Acá va a venir por acá, va a pasar a través del cable rojo, ahí pasa por el amperímetro, luego vuelve, hace el retorno por el negro y llega acá al riel negativo y vuelve al polo negativo de la batería y se cierra el circuito. Entonces como ya vimos, está conectado en serie y ya lo vamos a ver en el plano y está midiendo entonces el flujo de electrones ordenado, que es la corriente eléctrica. Cuando le demos comenzar a la simulación, vamos a ver que medimos 8,99 voltios, como teníamos igual que antes, pero ahora estamos midiendo el amperaje, o sea la corriente, la intensidad de corriente eléctrica, y fíjense que nos da 8,99 miliamperes, que era lo mismo que ustedes habían medido, con la mayoría, bueno, habíamos visto, llegaba a medir la corriente, abriendo el circuito e intercalando el amperímetro, 8,99 miliamperes. Recuerden, si vamos ahí yo paro la simulación, si vamos fíjense que lo que hemos hecho acá es esto. Vamos a completar el diagrama esquemático de la experiencia esta que estuvimos haciendo en clase y que hemos replicado en el simulador. Acá pongo en paralelo, como yo les había explicado en la pizarra, el voltímetro, medidor de tensión, ya ese es el que mide los 8,99 voltios. Y después lo que hice fue, del lado negativo, ¿sí? Abrí el circuito, ¿sí? Saqué un cablecito negro y acá conecté el amperímetro. Cerré el circuito, pero a través del amperímetro ahora, del medidor de amperes. Este es el plano o diagrama esquemático de lo que hemos armado en el protoboard que hicimos la vez pasada en clase y que les hice acá en el simulador. Diagrama esquemático o plano, ¿sí? O a veces simplemente se le dice el esquemático, ¿sí? Los electrónicos lo referimos mucho como el esquemático, ¿sí? En el lenguaje, digamos, más coloquial de nuestra jerga. Diagrama esquemático. Este es el plano eléctrico de lo que ustedes hicieron en clase la otra vez y lo que yo he replicado acá en el simulador de Tinkercad.